En este video vamos a comenzar a hablar sobre la primera estructura de control de la programación, la más sencilla, la que vimos ahora en la última diapositiva del video pasado. La estructura de control secuencial. Todas las estructuras de control tienen un único punto de entrada y un único punto de salida. La estructura secuencial es la más sencilla de todas. Simplemente indica al procesador que debe ejecutar de forma consecutiva una lista de acciones, que pueden ser, a su vez, otras estructuras de control. Para construir una secuencia de acciones, basta con escribir cada acción en una línea diferente. El flujo de control u orden en que se ejecutan las instrucciones en un programa es vertical, siempre de arriba hacia abajo. El conjunto de instrucciones que conforman la estructura secuencial se ejecutan una tras otra. Bueno, con una flecha se indica el flujo de ejecución. Como vemos en la estructura secuencia, en el orden es vertical. O sea, la salida de esta es la entrada de otra. La salida de esta es la entrada de otra y así sucesivamente con todas las instrucciones. O sea, no hay ningún desvío del control de ejecución. Cuando se le da orden de ejecución a un programa, entonces el control de ejecución va a ir indicando cómo se van a ejecutar las instrucciones dentro de un programa. ¿Qué instrucciones se pueden implementar con la estructura secuencia? Bueno, con la estructura secuencia tenemos tres instrucciones básicas que no hacen bifurcación del control de ejecución de un programa. Una de ellas es la asignación. El formato de una asignación es variable igual a una expresión. Con formato vamos a entender la forma general de comportamiento de cada una de las instrucciones que vamos a mirar más adelante. Entonces, la forma de escribir la estructura asignación es variable igual a una expresión. Observen, al lado derecho está la expresión, al lado izquierdo la variable y uniéndola está el signo igual que es llamado operador de asignación. La expresión es un conjunto de operadores actuando sobre operandos, que pueden ser variables o constantes, y que da como resultado un valor único. Este valor es llevado a la dirección de memoria de la variable que aparece al lado izquierdo. O sea, al ejecutarse da un valor. Y este valor es llevado a la dirección de memoria que tiene la variable que está del lado izquierdo. La expresión, hablemos de ella. Ya dijimos que era la expresión y que lo importante es saber que la expresión debe dar como resultado un único valor. ¿Por qué? Una variable solamente puede almacenar un valor. La expresión puede ser A, aritmética. La expresión aritmética está formada por operadores aritméticos actuando sobre variables o constantes numéricas. De tal manera que miremos ahora los operadores
aritméticos. Recuerden, nosotros debemos construir instrucciones de tal manera que sean entendibles para el computador. Y para ello hay algunos símbolos que vamos a utilizar dentro del libro, del contexto del libro, que nos van a indicar operaciones especiales. Por ejemplo, en los operadores aritméticos, este símbolo nos va a indicar potenciación. Los símbolos asterisco, slash, porcentaje van a indicar multiplicación, división y módulo. Y por último, tenemos la suma y la resta. Pero ¿qué sucede? Importante para nosotros construir instrucciones. Estos operadores que tenemos aquí tienen prioridad. O sea, dentro de la expresión, cuando la construimos, estos operadores tienen prioridad. ¿Qué significa esa prioridad? Que algunas operaciones el computador las va a hacer primero que otras. Esa prioridad es en este orden. De tal manera que en una expresión aritmética, primero se hace la potenciación, luego multiplicación, división y módulo, por último la suma y resta. Si dos o más operadores, como este caso y este caso, tienen la misma prioridad, entonces se van a ejecutar de izquierda a derecha. Tenga en cuenta eso. Primero potenciación, luego multiplicación, división, módulo, por último suma y resta. Y si tenemos operadores con igual prioridad, entonces se van a ejecutar de izquierda a derecha. Si es necesario colocar paréntesis dentro de la expresión, estos tienen la máxima prioridad. Es decir, primero se resuelve la subexpresión que esté dentro de los paréntesis, destruyéndose desde el más interno hacia el más externo, como se hace en álgebra. Eso sí, conservando el orden de prioridad de los operadores. Hay que tener en cuenta que las instrucciones algorítmicas se escriben en una sola línea. Miremos esta como ejemplo, esta expresión. Si analizamos esta expresión que hay acá, esta es la expresión, miremos, ¿qué operador tiene mayor prioridad? Este. Entonces, esta operación se va a hacer de primero. Si esto nos da, por ejemplo, A, nos va a quedar que X va a ser igual a Y sobre 4 multiplicado por Z más A menos 2Z módulo 5 más 20. Primero se hizo la potenciación. Pero miremos, tenemos división, multiplicación, módulo. Tanto la división como la multiplicación y el módulo tienen la misma prioridad. Entonces se van a hacer de izquierda a derecha. De tal manera que la primera operación que se va a hacer es esta de aquí. Si este resultado nos da B, la expresión nos queda así. X igual a B multiplicada por Z más A menos Z módulo 5 más 20. Otra vez, tenemos el operador multiplicación y el operador módulo
que tienen la misma prioridad. Entonces lo hacemos de izquierda a derecha. La primera que encontramos de izquierda a derecha es b multiplicado por z. Si esto nos da c, la expresión nos queda que esto es c más a menos z módulo 5 más 20. Aquí ya tenemos el operador módulo. Tiene máxima prioridad sobre menos y más. Por lo tanto, esta sería la próxima instrucción que desmenuzaría el computador cuando esté solucionando la expresión. Si esto nos da d, la expresión nos queda que x es igual a c más a menos d más 20. Aquí volvemos a coincidir. Operación suma, resta, suma. Tienen igual prioridad, de tal manera que se va a hacer también de izquierda a derecha y esto sería lo que se haría primero. Si esto nos da e, la expresión nos queda que x va a ser igual a e menos d más 20. Ahora tenemos menos y más. Tiene igual prioridad, de tal manera que se hace la que esté más a la izquierda, e menos d. Si esto nos da f, el resultado es x igual a f más 20. Ya llegamos a una solución simple. Si esto nos da r, quiere decir que x es igual a r. Y este valor de r se lleva a la dirección de memoria que tiene la variable x. Si tenemos la expresión algebraica c más d sobre b menos a y la queremos llevar a una expresión algorítmica, recuerden que ahora dijimos las expresiones algorítmicas se escriben en una sola línea, mientras que las algebraicas se escriben en varias líneas. Entonces, si esto lo llevamos a una expresión algebraica, tendríamos que utilizar paréntesis. C más D, todo esto dividido sobre B menos A. O sea, quiere decir que esta operación que está dentro de paréntesis se debe hacer primero y también esta otra que está entre paréntesis se debe hacer de primero. Si esto nos da X y esto nos da Y, nos queda que la operación sería X sobre Y. Por lo contrario, si tenemos la siguiente expresión algorítmica, z igual a b más c sobre 2 multiplicado por a más 10 multiplicado por 3 multiplicado por b menos 6. Esta es una expresión algorítmica. Está escrita en una sola línea. Si esta expresión algorítmica la queremos llevar a expresión algebraica, entonces nos quedaría de la siguiente manera. Z igual a b más c sobre 2 multiplicado por a más 10. Y todo esto multiplicado por 3b menos 6. Es importante que usted aprenda las dos conversiones. De conversiones de algebraicas a algorítmicas y de algorítmicas a algebraicas. Muchos programas, cuando a usted le toque leer un programa, van a tener instrucciones algorítmicas complejas. Como nosotros entendemos más fácilmente las expresiones algebraicas, pues la pasamos a algebraica y vamos a entender más lo que hace esa instrucción. La expresión también puede ser, ya vimos la aritmética, lógica. En este tipo de expresiones existe por lo menos un operador lógico actuando sobre variables numéricas, lógicas o caracteres.
El resultado siempre será uno de los valores falso o verdadero, donde el verdadero lo representamos, como ya dijimos, como una B con punticos a cada lado y la F como un puntico a cada lado. Los puntos nos van a servir para diferenciar de esto de las variables B y de la variable F. Los operadores lógicos son de dos clases. Tenemos los operadores relacionales. Que son menor que, menor igual, mayor que, mayor igual, el igual y diferente de, que también lo podemos expresar de esta manera. Observe que dos iguales nos sirven no para asignar, sino para comparar. Esto significaría diferente de. Y los otros operadores que tenemos son los operadores booleanos dentro de los lógicos. Esos operadores booleanos son la negación, el y el o. Estos operadores booleanos sí tienen prioridad. Los relacionales, los que les acabé de mostrar, no tienen prioridad, pero estos sí tienen prioridad. De tal manera que en una expresión lógica, que estos operadores lógicos nos sirven para unir expresiones lógicas y formar expresiones lógicas compuestas. Primero se va a hacer la negación, luego el y por el último el o. Sería el de más baja prioridad. Desde luego, si hay paréntesis, los paréntesis van a conservar la máxima prioridad, lo mismo que sucede en álgebra. Por ejemplo, si tenemos que la variable A tiene un valor de 4, la variable B tiene un valor de 5 y la variable L tiene un valor verdadero. Y tenemos la siguiente expresión. X igual a A mayor que B y no L o B menor que 30. Reemplacemos los valores aquí. Nos quedaría que X va a ser igual a, o sea, 4 mayor que B, o sea que 5. Y no L, L va a ser verdadero, o sea, no verdadero. O B, 5 menor que 30. Ahora destruimos los paréntesis. X va a ser igual. 4 mayor que 5, eso nos da falso. Y tenemos aquí el operador y. Y no verdadero nos daría falso. O 5 menor que 30 nos daría verdadero. Entonces tenemos los operadores y o. De tal manera que primero se hace esta operación. Falso y falso. El resultado será falso. Recuerden que cuando unimos con el operador y dos condiciones, solamente es verdadera si las dos condiciones son verdaderas. Lo contrario del o. Solamente es falsa si las dos condiciones son falsas. Entonces nos quedaría aquí falso o verdadero. Falso o verdadero nos va a dar verdadero. De tal manera que X va a ser igual a verdadero. Llevamos ya entonces dos tipos de expresiones, aritmética y lógica. La expresión puede ser una variable simple.
Por ejemplo, a X le llevamos el valor de Y. Eso quiere decir que el valor de Y lo vamos a copiar en la dirección de memoria asignada a X. Entonces tendríamos una expresión aquí muy simple. De tal manera que al final las dos variables quedarían valiendo igual. D. La expresión también puede ser una expresión constante. Por ejemplo, E igual a 9.6. Contador igual a 1. Hablemos, bueno, yo quiero recordarles alguna cosita que pasé ahora rato y quizás hayan quedado extrañados con ellas. El operador módulo. Quiero explicarles, porque sé que quedan con la inquietud, sobre el operador módulo. El operador módulo es un operador que actúa entre variables enteras y es el residuo de una división dentro de enteros. En computadores existe lo que se denomina matemática entera. O sea, un entero sobre un entero nos da un entero. De tal manera que yo tengo 9 módulo 2, quiere decir que si yo divido 9 entre 2, esto me da 4 y me sobra 1. Este es el módulo. O sea, el residuo de la división de entre enteros. Si yo tengo 11 módulo 3, entonces nos daría ¿cuánto? Nos daría 2, ya que 11, si lo dividimos en 3, es 3, 3 por 3, 9 y 11, y nos quedan 2. O sea, el residuo de una división de entre enteros. Esto es muy útil dentro de la programación. Si yo tengo que X módulo 2 es igual a 0, esto va a implicar que X es un número par. Y lo contrario, si es diferente de 0, va a implicar que X es un número impar. Si X módulo Y me da 0, quiere decir que Y es un divisor de X, o lo contrario, X es un múltiplo de Y. Por ejemplo, tengo 25 módulo 5 me va a dar igual a 0. Ya que 25 dividido entre 5 es 5 y me sobra 0. Entonces 5 es un divisor de 25, o lo mismo sería decir 25 es un múltiplo de 5. Vamos a hablar ahora del otro concepto que vimos en la última diapositiva, que es la entrada de datos. Una instrucción de entrada de datos es una orden para que desde un medio externo se entren valores y dichos datos sean llevados a las direcciones de memoria asignadas a las variables que están en una lista. El formato. Recordemos que el formato es la forma general como escribimos una instrucción. El formato que vamos a utilizar es entonces lea, dos puntos, y una lista de variables separadas por comas. Entonces, la coma nos va a actuar como un separador. Por ejemplo, lea, dos puntos, cédula, y que nos lea un nombre. Sí, los datos que vamos a entrar para cédula y nombre están en este registro. Cédula 3, 25, 15, 0, 51, Samuel. O sea, aquí tenemos la cédula y aquí tenemos el nombre. Al ejecutarse
esta instrucción de entrada y con estos datos, entonces los valores almacenados en las direcciones de memoria, si esta es la memoria RAM, aquí vamos a tener cédula. Entonces, en su dirección de memoria va a estar almacenado el número 325.15.051. Y en la dirección asignada a un nombre, recuerden que esto es aleatorio, y aquí entonces vamos a tener el valor o el nombre Samuel. La última instrucción que teníamos ahora, que podemos implementar con la estructura secuencia, es la salida de datos. La instrucción de salida de datos hace lo contrario que la instrucción lea. Mediante la entrada se llevan valores desde un medio externo a la memoria RAM. Y mediante la instrucción de salida se extraen valores de la memoria y se muestran en un medio externo de salida. El formato de la instrucción de salida es escriba o cualquier sinónimo de escriba, por ejemplo, muestre. Y aquí una lista de variables o comentarios separados por comas. Recordemos, la coma es un separador. La coma tiene un significado. La coma significa lo que llevo y lo que me hace falta. Por ejemplo, miremos aquí. Escriba, cédula y nombre. Recuerde que estos dos valores los tenemos almacenados en memoria. Esos valores que almacenamos en memoria, entonces nos van a aparecer en salida de esta fórmula. Cédula 325.15.051 Samuel. Observen que la información va a salir pegada, pero nosotros podemos despegarla. Además, estos que decimos aquí como comentarios es muy importante, porque si a un usuario le mostramos esto, él no va a saber qué significa este número ni quién es Samuel. O qué significa Samuel, puede ser una variable, o puede ser una variable perfectamente, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener instrucciones de salida que nos expliquen eso. Por ejemplo, esta. Escriba los datos son. Bueno, entonces me va a escribir esta constante de caracteres. Cuando esto es una constante de caracteres, recuerden, no cambia ningún carácter de lo que yo he puesto aquí dentro de comillas. El computador no le va a quitar, ni le va a poner absolutamente ningún otro carácter. Lo va a sacar tal como igual. Y yo le digo, escriba dos puntos, cédula igual, y lo colocamos entre comillas para que lo saque tal como le escribimos. Cédula, nombre igual a lo que hay en la variable nombre. Entonces la salida sería la siguiente. Los datos son cédula igual a 325.15.051. Nombre
igual Samuel. Bueno, tenemos ahí en la diapositiva un ejemplo. Elaborar un algoritmo que dada la base y la altura de un triángulo encuentre y muestre su área. Entonces lo primero que debemos hacer cuando afrontamos la solución de un algoritmo es el análisis. El análisis, aunque decíamos que puede ser complejo, 1. Entrada de datos. O sea, los datos que nos proporciona el problema. ¿Qué nos está proporcionando el problema? La base y nos está proporcionando la altura. 2. Datos de salida. ¿Qué nos está pidiendo el problema? El área del triángulo. Tercero, proceso. O sea, ¿qué proceso tenemos que hacer para llegar a obtener el área del triángulo a través de estos datos de entrada? Entonces, el área del triángulo va a ser igual a base por altura sobre 2. Lo siguiente que vamos a hacer es la definición de variables. Recordemos que son las variables a las que se le da dirección de memoria en la memoria RAM. Y es ahí donde vamos a almacenar entonces la definición. Entonces digamos que la B va a ser la base, H va a ser la altura y digamos que área va a ser el área. Listo. Vamos entonces a desarrollar el algoritmo. Clase triángulo. Método principal. De tipo real, vamos a definir a B, a H y a área. Que nos escriba. Mandamos un mensaje al usuario, digite la base del triángulo. Está entre comillas, por lo tanto, esto va a salir tal cual lo hemos escrito. Y que nos lea la variable B. Que escriba. Digite la altura. Que nos lea H. Hemos hecho entonces ya la entrada de datos. Vamos al proceso. Área va a ser entonces igual a B multiplicado por H sobre 2. Y que nos escriba la salida. Escriba el área del triángulo es, coma, lo que hay en la variable área. ¿Listo? Este es nuestro algoritmo. Y fin principal y fin de la clase. Yo espero que con esta introducción que hemos dado a la estructura secuencia, que como les dije es la más simple, les haya servido mucho para entender lo que
ella contiene, y para hacer los ejercicios que están propuestos. Miren bien los ejercicios que están resueltos. Los ejercicios resueltos están hechos de tal manera que contienen todo lo que uno debe hacer para elaborar un algoritmo. Tiene un análisis, tiene la detección de los datos de entrada, los datos de salida y tiene el proceso. ¿Cómo hacemos el proceso? De tal manera que los ejercicios resueltos son una gran ayuda. Los ejercicios que están en el texto son unos ejercicios bien seleccionados, bastante seleccionados. Ejercicio que es seleccionado de exámenes de muchas universidades. Y dentro de esos ejercicios que compilé, he escogido los mejores para que estén resueltos. De tal manera, le aconsejo, mire los ejercicios resueltos y luego de mirarlos, hágalos usted de nuevo y compárelo con la solución. Y trate siempre, por lo menos le aconsejo en el capítulo 3 y 4, que no tienen tantos ejercicios, que los haga todos absolutamente. Si tiene algún inconveniente en el libro, usted va a encontrar mi dirección de correo electrónico.